Les saludo a todos con la gracia del Señor otra vez. Aquí su siervo, el pastor Juan Hildebrand. Aquí vamos a continuar con el tema de los dones en la iglesia. Esta es la tercera lección. Y aquí vamos a darles otros puntos para que puedan estudiar sus propias Biblias. Espero que cada uno que está escuchando estas lecciones, que por favor tomen su Biblia y se hacen unos apuntos para que hagan sus propios estudios y para que sepan la verdad. Yo ya les he dado varios puntos los cuales hemos visto y quiero continuar y darles otros más para que puedan conocer y saber qué es el don de un apóstol. Ya les mostré en la Biblia en Mateo 16 donde Jesucristo le dio la llave a Pedro, los apóstoles. Sabemos que ellos tenían poder de atar y desatar. También hemos visto que en Lucas capítulo 10, 16, donde Jesucristo dice: los que me escuchan a mí, a ustedes me escuchan a mí, los que no obedecen a ustedes no me obedecen a mí. Son palabras muy fuertes lo que Jesucristo está diciendo. En otras palabras, los que no están haciéndole caso a ustedes no me dan caso a mí. Aquí vemos que es un don muy poderoso. Ahora yo quiero hablar de otra escritura en 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 17 hasta el 20. Hay unos versículos que son muy importantes para entender. Y son versículos que yo creo que nos van a ayudar mucho a entender un apóstol. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y hay aquí todos son hechas nuevas. Aquí en el verso 18, y todo esto previene de Dios, quien nos reconcilió según mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí está hablando Pablo y aquí está diciendo cómo Jesucristo ha reconciliado el mundo a él. Y luego la última parte de este verso dice: y nos dio el ministerio de la reconciliación. El verso siguiente: de manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os roguemos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí estos versos son sumamente importantes, yo creo que nos dicen mucho. Aquí vemos que el ministerio que Jesucristo tenía cuando Él estaba en la tierra, Él dio ese ministerio a sus apóstoles. Ese ministerio de reconciliación los dio a sus apóstoles. Esto es lo mismo que cuando Jesús dijo: a ti te voy a dar las llaves, lo que tú vas a atar y desatar. Es lo mismo que está diciendo aquí Pablo. Pero aquí vemos claramente que un apóstol posee el poder de reconciliación en sus manos cuando Jesucristo se fue. Ese don tiene mucho poder. Ese don es el don más poderoso que podemos encontrar en la Biblia. Otro punto muy importante: un apóstol no es nomás un pastor que se encarga de una sola congregación. Un apóstol es una persona que es global. Por ejemplo, si estamos leyendo las cartas de Pablo, nos damos cuenta que él está escribiendo a la iglesia de Corintio, de Efesios, de Roma, de todas las diferentes congregaciones. Él mandó, un apóstol mandó cartas a todas las congregaciones. También es muy obvio cuando estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 1,
donde dice en el verso 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Juan el apóstol a las 7 iglesias que están en Asia. Las 7 iglesias tenían problemas, podemos leer en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Pero aquí dice Juan el apóstol a las 7 iglesias, o en otras palabras, Juan el apóstol. Jesucristo a través del don del apóstol estaba mandando mensajes a cada una de las iglesias a través de un apóstol. Aquí podemos ver que un apóstol es un hombre, es un don global. No pertenece o no funciona nomás como un pastor que está cuidando las ovejas en su congregación el domingo en la mañana y a través de la semana. Un don de apóstol, un apóstol es una persona que viaja y que tiene poder para viajar en cada congregación y está sobre los pastores, porque aquí los pastores necesitaban un mensaje de Dios porque tenían cosas en su congregación que estaban mal. ¿Y cómo les mandó el mensaje Dios a los pastores? A través del apóstol. Esto es muy, muy importante. Entonces, un don de apóstol no es una persona que nomás como un pastor. Un apóstol tiene poder, tiene su poder o su don está sobre todos los otros dones. Los profetas están bajo él, los evangelistas están bajo él, los pastores están bajo él. Él es el mayor de los dones, es el apóstol. Esto es muy importante para entender. También otra cosa, cuando en ese entonces querían hacer una decisión, ¿qué es lo que veíamos en ese entonces? Por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando surgió un problema que los gentiles tenían que seguir la ley de Moisés, Pablo y que era Barnabés, ellos estaban predicando y la gente, había un enfrentamiento muy grande y no sabían exactamente qué hacer. Pablo y el otro apóstol viajaron hacia Jerusalén para tener una reunión apostólica en Jerusalén, Hechos capítulo 15. Allí en ese capítulo, no lo voy a leer todo, pero en ese capítulo y en el siguiente, en el 16, allí podemos encontrar muy claramente un ejemplo donde los apóstoles se reunieron y donde ellos ataron y desataron algunas cosas. Y cuando ellos discutieron, hicieron o escribieron una carta en el capítulo 15, esto y esto lo que vamos a hacer y esto no vamos a hacer. Cerraron la carta y la mandaron por manos de Pablo y no sé quién más fue a las iglesias para ir a confirmar lo que los apóstoles se habían quedado de acuerdo. Allí vemos un ejemplo muy claro lo que es el don de un apóstol. Esto es lo mismo que cuando en Mateo capítulo 18 en el verso 19, verso 18 y 19 del capítulo 18 de Mateo, allí podemos leer donde Jesucristo dice, cuando 2 o 3 de ustedes se ponen de acuerdo a tocar alguna cosa, pedir una cosa, yo voy a estar con ustedes. Mucha gente cree que ese versículo simplemente quiere decir que si 2 personas se ponen de acuerdo de edificar otra iglesia y ponerle un nombre, que Dios va a estar con ellos. Pero eso no es lo que está hablando ese versículo. Ese versículo está hablando de lo mismo que estamos viendo en Hechos 15 y 16. Donde los apóstoles, donde el don del apóstol está operando, donde ellos están juntando y hablando, discutiendo, viendo las cosas, viendo la profecía, y cuando ellos se ponen de acuerdo y hacen su carta, escriben la carta, la mandan a las iglesias, eso es como escritura, eso es válido en el cielo. Eso era el don de apóstol. Esto es muy, muy importante. Ahora, hay 2 versículos que son lo están usando mucho para desviar el apóstol. Y eso es 1 de Juan
capítulo 2, 27 y también Primera de Timoteo 2, 5, donde está hablando que hay nada más un mediador entre el hombre y Dios, y ese hombre es Jesucristo. Y esos versos la gente está usando para desviar este don del cual hemos estudiado. Pero quiero que se acuerden, la misma escritura nos está diciendo claramente, si no estamos obedeciendo a los apóstoles, Lucas capítulo 16, 16, a los que no obedecen a los apóstoles, no me obedecen a mí, está hablando Jesucristo. Entonces aquí hay otros puntos que yo les he dado para que ustedes puedan pensar, puedan estudiar y entender cuál es el don de los apóstoles. En la siguiente lección yo quiero entrar y yo quiero hablar sobre o a ver si hay más apóstoles que los originales 12. Muchos creen que nada más habían 12 apóstoles. Los 11 había Judas, el cual se mató, después entró Pablo y eso es todo. Creen que un apóstol tiene que haber visto a Jesucristo personalmente. Ahora yo quiero dar esa respuesta en la segunda o en la siguiente lección. Vamos a ver si hay más apóstoles y cómo entendía la iglesia en ese entonces al don de un apóstol. Muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga. Por favor, lean sus Biblias para entender lo que la Biblia nos está enseñando. Gracias.